Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Y estamos conversando con Constanza Fernández. Querida Constanza, muy bienvenida a nuestro programa Salud para Todos aquí en Devox Radio. ¿Cómo estás tú? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú, Carolina, cómo estás? No, fantástico poder conversar contigo, que es un área que es lejana a mi área que tiene que ver con las enfermedades y los tratamientos. Esto tiene que ver con la amorosidad que uno tiene con el medio ambiente, con cómo podemos ser sustentables y en ese sentido primero quiero que te presentes a nuestros auditores. ¿Quién eres tú? ¿Cómo estudiaste y cómo llegaste a esto de lo ecológico de las bombillas compostables? Ya, bueno, yo soy Constanza Fernández. Actualmente soy la gerente comercial de nuestra empresa que es Sorbi Limitada. Nosotros somos una empresa familiar, tiene una trayectoria desde 1971 que partió con mis abuelos y ¡Qué luego la lindo! tomaron, sí, luego la tomaron mis papás y ahora nosotros somos la tercera generación que se involucra en este tema. Nosotros antiguamente partimos haciendo las bombillas de plástico, justamente, de polipropileno, ¿ya? Con el paso del tiempo y yo en la medida que fui creciendo, ¿cierto? Después de que terminé mis estudios y al introducirme en la empresa familiar, empezamos a notar que el plástico es malo. O sea, por donde uno lo mire es malo porque perdura mucho en el ecosistema y no se degrada y al final daña todo lo que es nuestra flora y fauna. Claro, si es de ¿Ya? un uso. Exactamente. Efectivamente, y la bombilla, así como otros implementos, no sé, los cubiertos plásticos, los cotonitos, son cosas que son desechables y que lamentablemente, como tú dices, como son de un solo uso, van generando solamente basura. Claro. Entonces nosotros nos dimos cuenta de este problema, somos conscientes de ello desde el principio del 2000. Mis papás ya empezaron como a preocuparse de esta situación y a mí me pasó algo súper curioso. Tuve la oportunidad de cuando estaba de viaje en un país asiático, eh, tomé de estas como barcacitas chiquititas para ir de paseo a una islita ¿Ya? y mientras esperábamos que se llenara este botecito, miro para el lado y veo que en el mar hay una cantidad de basura y entre ellas, por supuesto, plástico, botella, bolsas de basura, vaso, que te juro que yo vi esa imagen, dije, no puede ser, qué increíble que yo en mi empresa, de alguna u otra manera, estoy contribuyendo a esto. Y Y salía esa así, imagen, salía chocolito, así como, sí, como pues, Chocman. claro, pues, entonces yo quedé, te juro que como que quedé con esa imagen mental así súper potente. Y cuando volví a trabajar, les toqué este tema a mis papás. Les dije, hoy saben que me pasó esto, lo encuentro súper heavy. Eh, ¿Cómo podemos hacer nosotros para no perjudicar el uso del producto? Porque es un producto que sirve, la bombilla, Claro. pero sin contaminar. Y en esto, mi papá, que ya estaba trabajando obviamente desde antes que yo, él estaba haciendo investigaciones al respecto y con mi llegada, entre los dos nos pudimos potenciar y hacer muchas investigaciones al respecto. Pasamos por varias materialidades sustentables, por decirlo de alguna manera, y finalmente Como por ejemplo, ¿qué? Papel o papel. cartón. Claro. Papel y cartón principalmente fueron como la primera evaluación que hicimos. ¿Mm? Pero sucedía que la bombilla, como es justamente para los líquidos, para las bebidas, ¿cierto? Eh, para los traguitos, para los cafelados, para todo ese tipo de productos, resultaba que lamentablemente el papel no se comportaba de la mejor manera para el consumidor final. La experiencia se veía muy perjudicada y además nosotros hicimos una investigación eh,
más profunda en lo que era el impacto medioambiental real. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Porque muchas veces la gente ve un producto como sustentable porque después uno lo desecha y se degrada, se biodegrada, se composta, y uno dice, ah, ya, sí, es sustentable. Pero nosotros fuimos un poquito más allá, y además de evaluar la post-vida de la bombilla, en nuestro caso, dijimos, ¿Ya? vamos para atrás. ¿Cómo llegamos nosotros a la bombilla? ¿Cómo llegamos nosotros a la materia prima para O hacer sea, la bombilla? ¿cuánto costaba, qué generaba en el impacto ambiental de generar la bombilla? Exactamente, porque ese es Ya, un punto que nosotros consideramos que era súper importante evaluar. Y fue ahí cuando nosotros dijimos, entre todas las alternativas, porque fue multifactorial todo lo que nosotros tomamos como información para poder llegar al material que nosotros usamos actualmente. Por ejemplo, dijimos, ¿qué pasa si hacemos bombilla de vidrio, que es más ecológica? Pero existía el riesgo para el consumidor de que se pudiese quebrar, para los niños sobre todo. Entonces fue como un descarte inmediato. claro. Después el tema de la bombilla de papel, la huella hídrica que tiene la producción de papel es espantosa. Es Oh, espantosa. Es más del doble de litros de agua que se requiere en comparación a un kilo de maíz, que es el material de base de mi materia prima. wow. Entonces, esa huella hídrica para nosotros era muy importante, dado que sobre todo en Chile, por ejemplo, nosotros estamos viviendo una crisis hídrica acá en la región metropolitana no menor, y además de eso había un alto impacto en lo que era la tala de árboles. Y nosotros dijimos, pucha, queremos hacer algo sustentable, pero al mismo tiempo, más allá de su vida final, queremos preservar también el medio ambiente y generar el menor impacto posible para la manufactura del producto. Entonces dijimos, no toquemos los árboles porque finalmente son el pulmón de la tierra. Y hace un par de años tuvimos crisis de incendios forestales a nivel mundial, o sea, no solo acá en Chile, Valparaíso, sino que el Amazonas, cuando estaba todo completamente incendiado, que era el principal pulmón de Sudamérica, básicamente. Entonces, todos esos pequeños detallitos para nosotros fueron súper significantes. Y dijimos, ok, necesitamos hacer un producto sustentable, que sea compostable, porque nosotros no, más allá de apelar a lo reciclable, nosotros apelamos a lo compostable, porque queremos tener un producto que cumpla con esta economía circular que se llama, ¿no? Que tú manufacturas, introduces el producto al mercado y cuando el producto ya termina su vida útil, vuelve a la tierra para luego volver a generar la materia prima. Constanza, mira, todos estos conceptos que tú estás dando son maravillosos, pero yo quiero que me des un segundo para decirme por qué tú, Constanza Fernández, que tenía una vida familiar, ¿cierto?, de una determinada naturaleza, ¿por qué optaste igual por eso? Porque tú podrías haber sido libre para ser abogado, médico, tecnólogo, investigadora, lo que fuera, pero ¿cuándo fue el momento en que sentiste que realmente este era tu camino y ya lo asumiste? Mira, yo creo que, bueno, de chica obviamente uno pasa como por varias opciones de carrera, pero yo desde chiquitita siempre fui como súper comerciante. Siempre en el Ya, colegio, sí, en el colegio con una amiga vendíamos siempre cositas, los dulces, los chocolates, todas esas cosas. Entonces, y después en la universidad también, hubo una época que vendía mazapanes, vendía aceite de oliva. O sea, yo siempre fui muy, muy así. De las pequeñas cositas hacer así mi propio negocio. Y se me daba perfecto con la carrera de ingeniería comercial porque me gustaba mira, mucho la ¿dónde carrera, estudiaste? ¿Dónde en la Adolfo estudiaste? Ibáñez. Pero todo muy serio y tú te tomaste en serio ese talento innato de hacer como ese trading, ese comercio.
Sí, totalmente. Entonces, como ya tenía como la aptitud, por decirlo así, dije, ok, la parte como del manejo comercial ya la tengo. ¿Qué hago para poder potenciar más esa parte comercial a través de la venta de un producto que yo me la crea? Ese era mi punto. Yo quería como marcar esa diferencia, como que quería realizarme en ese sentido y decir, estoy vendiendo un producto que realmente le está solucionando la vida a las personas y que al mismo tiempo está generando el menor impacto medioambiental posible. Y como Y la empresa de mis papás ya existía en el fondo, yo ya, también siempre tuve ese apego emocional, como que Sorbi, era, sí, Sorbi, 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 ya, Sorbi, correcto. Entonces siempre tuve el apego emocional a la empresa, po. Siempre, siempre, claro. siempre. Ahora, uno podría decir, ya, voy a tener el mejor rendimiento costo-eficiencia, por ejemplo, pero me importa un rábano el impacto ecológico. ¿Cuándo fue que además a ti te dio como que se te reveló que lo importante era el impacto ecológico de tu producto? Yo creo que cuando lo que te contaba un poquitito antes, en ese viaje que tuve la oportunidad de estar en este barquito y que miré para el lado y que vi el mar repleto de basura, muchísimo plástico, de envases, platos, vasos, bolsas de basura. Ahí fue como que me hizo un clic y que yo dije como, wow, no puede ser, no puede ser que yo esté vendiendo un producto que esté contribuyendo a esto, como que dije, está mal, hay que buscar una solución. Claro, ¿y eso cuándo fue? Porque de alguna manera en Chile, que estamos tan alejados de todas partes, uno no ve en el Océano Pacífico que llegue basura de Japón o de China. Sin embargo, sí llega basura chilena a Asia. Entonces es muy importante como entender que tú tuviste también esa conciencia de que esto se venía en algún minuto, que iba a ser un tema. Sí, exacto. Mira, yo esta imagen visual la tuve el año 2015. El año 2015 estuve en ese viaje y que me marcó este hecho en el fondo. Y cuando Claro, volvimos, nos pusimos full manos a la obra, junto con mi papá, que es él ve toda la parte técnica y de desarrollo más de la materialidad. Yo veo lo que son los negocios, mi papá ve lo que es la parte de producción y de innovación más técnica, por decirlo como, de algún modo. como que, claro, como la parte física, físico-química, qué sé yo. Bueno, Claro, tenemos que contarle a nuestros auditores porque también la vida a uno lo cruza a veces con las personas correctas en el momento correcto y con el padre de Constanza yo me senté en un matrimonio a conversar, así simplemente. Y me pareció súper interesante esto de que ellos hayan hecho este giro tan importante porque ustedes eran distribuidores sí, corrígeme tú si me equivoco, no sé si era de leche o juguitos en cajita, con bombillas que eran de plástico y ustedes eran los proveedores de las bombillas. Y ahí exacto. hiciste tú este giro, que también tiene que haber sido como un terremoto para la empresa, porque significaba investigación, nuevos cálculos, a ver si era costo efectivo y todo eso, ¿no? Sí, exactamente. O sea, de hecho, la idea de migrar a un material sustentable viene incluso de mucho antes, desde el año 2012, 2013. Yo recuerdo haber visto a mi papá viendo y estudiando materialidades sustentables, pero que en ese entonces no había bolsillo que aguantase, porque eran materias primas tan nuevas, tan escasas, que el precio era casi 10 veces más Como caro que, por de, ejemplo, por ejemplo, el ácido poliláctico, el mismo ácido poliláctico, el PLA, en el año 2012-2013 era 10 veces más caro que el polipropileno, por ejemplo. ¿y el polipropileno es lo que se usa ahora? El polipropileno es lo que se usa para las bombillas plásticas, que se sigue usando. Lamentablemente se sigue usando.
Y eso no tiene una regulación en el mercado. O sea, si tú propones que una cajita de jugo para un colegio sea de bombillas de polipropileno y eso cuesta mucho menos, ¿eso va a pesar en la decisión final de a quién se le asigna esa cajita de jugo? Claro, o sea, lo que sucede con las grandes empresas que son las que producen e introducen al mercado las cajitas de jugo o de leche, son grandes empresas y que por supuesto tienen una estructura de costos que cuidar. Todos entendemos eso. Obvio. Y lo que sí existe es la ley REP, ¿cierto? De responsabilidad del productor, que va a entrar en vigencia ahora en poquito tiempo más. Lo que hace esa ley es que no impide el uso de polipropileno o de otros materiales plásticos. No, no lo impide, pero sí lo regula mediante el pago de un impuesto. Mediante el pago de un impuesto y de un impuesto que en el fondo, o sea, perdón, no es un impuesto, sino que les exige a las empresas la recolección de esos productos que ellos introdujeron al mercado. ¿Cómo? Porque en el fondo nosotros botamos la bombillita en cualquier... tú mandas al niño al colegio con una cajita, la bombilla se distribuye desuniformemente, tú no le puedes hacer el seguimiento. Y luego, ¿cómo Exacto. le vas a exigir a un productor que se deshaga de ese material si no tienes idea en dónde va a caer? Es que eso es lo complejo y es algo que no solamente pasa con la bombilla, es transversal con todos los materiales que se está regulando por la ley REP. Porque también entran también las cajitas, lo que son las bombillas, ¿cierto? Los envases para almacenar el arroz, las pastas, las galletas, todo eso entra en vigencia con esta ley. Y como tú dices, efectivamente es muy complejo hacer el seguimiento de aquello, porque en el fondo, ¿cómo lo hago? O sea, yo me estoy comiendo un paquete de galletas en mi casa, boto el papel. ¿Cómo sabe la empresa que hizo ese paquete de galletas que está la basura, que está su bolsita en esa basura? Claro. Entonces, entonces, claro, ahí lo que se hace, lo que estipula la ley REP es que cada empresa tiene que informar qué cantidad de plástico utiliza, qué cantidad de papel utiliza, qué cantidad de cartón utiliza, y en función de eso es que tienen que ellos hacer una gestión de los residuos. A través de pago, en el fondo, tienen que contratar, entre comillas, los servicios de empresas recolectoras que estén autorizadas por el Ministerio del Medio Ambiente, por supuesto, para que ellos se hagan cargo de la recolección de estos desechos, finalmente. Estoy impactada con todas estas cosas que nos está contando Constanza Fernández, que tiene que ver con el bienestar, tiene que ver cómo con pequeños gestos, por ejemplo, que ya no vamos al supermercado y nos dan una infinitud de bolsas plásticas que después botábamos la basura en esas bolsas plásticas y que le perdíamos el rastro, pero que después se botaban al mar muchas veces y los peces comían esos plásticos, esos peces servían de alimentos para los pollos o las aves que nosotros consumimos y eso genera alergia alimentaria. Por ejemplo, ese es un loop de consecuencia de lo que Total. nosotros hacemos si es que no tenemos conciencia de nuestro medio ambiente. Hoy estamos conversando con Constanza Fernández, que me impresionó mucho porque a veces uno utiliza un material, por ejemplo, el aceite, el arroz, los juguitos, la leche, lo manda al colegio a los niños, pero no tiene conciencia de a dónde va a ir a parar el plástico de la bombilla. Y ella, Constanza Fernández, nos está contando la ruta, la vía, ¿cierto?, en el cual la empresa Sorbi cambió por completo esta bombilla plástica a una bombilla compostable. Querida Fernanda, vamos a ir a una segunda pausa comercial y vamos a seguir conversando de inmediato contigo de este importantísimo tema de medio ambiente. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.